un hecho verdaderamente histórico, la Suprema Corte de Estados Unidos revocó el derecho constitucional al aborto que protegía a las mujeres estadounidenses. Quedará en manos ahora de cada estado legislar si la interrupción del embarazo es o no legal y en qué condiciones. Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto protegido en ese país desde hace 49 años. Con la votación de 5 jueces a favor, el máximo tribunal anuló el fallo que había dado en 1973 en el caso Roe contra Wade y por el que se protegió el derecho a la interrupción legal del embarazo a nivel federal. El origen del fallo es el caso de Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, en el que la Corte debía determinar la constitucionalidad de la ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de la semana 15 de embarazo. El máximo tribunal resolvió a favor de mantener la ley de Mississippi con 6 votos a favor y 3 en contra. El presidente de la Corte, John Roberts, votó a favor de mantener la legislación de Mississippi, pero no se sumó a la opinión elaborada por el juez Samuel Alito, que anuló el criterio de Roe contra Wade. Tras la sentencia, los 50 estados de Estados Unidos tendrán la libertad de legislar sobre el aborto para garantizarlo como un derecho o prohibirlo. La Unión Americana de Libertades Civiles estima que al menos la mitad de los estados prohíban la interrupción legal del embarazo. El estado de Missouri se convirtió en el primero tras anunciar que prohibirá el aborto en su territorio. La organización advirtió sobre los peligros del embarazo forzoso, como no poder interrumpir embarazos de alto riesgo y dificultades financieras para salir de la pobreza y de contextos de violencia doméstica. De acuerdo con la organización Planned Parenthood, 36 millones de mujeres y personas con capacidad de gestar se verán afectadas por la decisión del tribunal. La organización también asegura que durante los últimos años han aumentado las restricciones para acceder al aborto en ese país. En 2021 se introdujeron al menos 100 leyes a nivel estatal que restringen el acceso a la interrupción legal del embarazo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la decisión de la Corte como un error y declaró que pone en peligro la salud y la vida de las mujeres estadounidenses. También hizo un llamado al Congreso para proteger mediante una ley federal el derecho a la interrupción legal del embarazo. El máximo tribunal de Estados Unidos tiene una mayoría de 6 jueces conservadores. 3 de ellos fueron nominados por el expresidente Donald Trump. Para N+, Noelia Jiménez. Tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, muchos médicos que prestan sus servicios para realizar abortos solicitaron nuevas licencias médicas para poder seguir practicando abortos tal vez en otros estados de la República. Esto ante las proyecciones de la alta probabilidad de que pronto varios estados allá en Estados Unidos prohíban esta práctica. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que una Suprema Corte radical arrebató uno de los derechos fundamentales de las estadounidenses, poniendo en peligro su salud y su seguridad. The Republican-controlled Supreme Court has achieved their dark, extreme goal of ripping away a woman's right to make their own reproductive health decisions. Because of Donald Trump, Mitch McConnell, and the Republican Party, their supermajority in the Supreme Court, American women today have less freedom than their mothers. With Roe and their attempt to destroy it, radical Republicans are charging ahead with their crusade to criminalize health freedom. In the Congress, be aware of this, the Republicans are plotting a nationwide abortion ban. They cannot be allowed to have a majority in the Congress to do that, but that's their goal.
Son muchas realmente las reacciones que ha provocado esta decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, una decisión que ya lo platicábamos más temprano, proviene de una decisión de una Suprema Corte de Justicia de mayoría conservadora, gracias al nombramiento de 3 jueces que hizo en su momento, durante su administración, el entonces presidente Donald Trump, justamente con la promesa, entre otras cosas, de revertir este fallo de Roe versus Wade y que permitía, que daba protección a nivel constitucional a las mujeres que decidían practicarse un aborto. Los Obama, Barack Obama y Michelle Obama lamentaron que esto sucediera, igual que el propio presidente Joe Biden allá en Estados Unidos y Hillary Clinton. Por supuesto, los demócratas, que irónicamente están en este momento en poder y sin embargo no son mayoría en la Corte. Hoy nuevamente, las imágenes que usted observa en este momento en pantalla, hay protestas allá en Washington. Las imágenes que estamos viendo son en vivo desde la capital estadounidense. Ha sido una decisión que provoca desencuentros más bien importantes entre la ciudadanía estadounidense y que tiene además un trasfondo político importante. Por un lado, quienes aseguran que ha sido un triunfo en defensa de la vida, por otro lado, quienes aseguran que se ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres estadounidenses que ahora pues tendrán que arriesgarse a un aborto ilegal en un importante número de estados. De hecho, son varios los estados en la Unión Americana que han decidido que pronto se moverán para activar de alguna manera esta decisión de la Corte ya a nivel estatal. Así las cosas esta mañana allá en Washington, donde ha habido pues en realidad mucho movimiento legislativo, porque fíjese que además el Congreso de Estados Unidos aprobó ayer el más importante proyecto de ley sobre el control de armas en décadas. Ahora es obligatorio que sea firmado por el presidente Joe Biden para que se convierta en ley, pero promueve modificaciones interesantes. Vamos a escucharlo. Rápidamente, ahora sí, ya está Diane Pérez en la línea. Mi querida Diane, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, una decisión de la Suprema Corte que ha provocado reacciones incendiadas de ambos bandos allá en Estados Unidos. Querida Andrea, muy buenos días, saludos a ti y a tu auditorio. Efectivamente, como tú bien lo mencionas y lo describes, reacciones incendiadas, porque pues por un lado esto representa un gran revés para las mujeres, sobre todo más necesitadas, que son las que más se someten al aborto. Desafortunadamente, las mujeres de las clases con menos recursos, la comunidad afroamericana, por ejemplo, es la que más recurre al aborto porque no tienen dinero para solventar los gastos que representa un niño, y muchas de las que se someten a un aborto en los Estados Unidos son mujeres que ya tienen hijos y que no tienen los recursos para tener más. Entonces va a ser la comunidad más afectada. Ahora hay que mencionar también que de por sí Estados Unidos, Andrea, es el país desarrollado con la mayor mortalidad materna de todos los países desarrollados. Entonces aquí va a aumentar sustancialmente la mortalidad materna cuando las mujeres se sometan a abortos de forma clandestina, porque esto va a suceder. Una mujer que no tiene otra opción más que el aborto, desde su perspectiva, pues probablemente va a tener que someterse a ello de manera no segura. Ahora, hay varias formas de que se puede realizar el aborto y, bueno, aquí, antes de entrar en eso, hay que mencionar que hay aquellos estados, obviamente, como tú bien lo mencionaste, demócratas, que están a favor del aborto, están abriendo sus puertas para mujeres que vienen de otros estados para que se someta al aborto. Un ejemplo claro fue el del gobernador Newsom, que de inmediato en California abrió las puertas del estado para mujeres que provengan de otros lugares del país donde no se puede realizar el aborto. El tema aquí va a ser un punto muy importante de qué tanto van a penalizar a las mujeres que vengan de otros estados para someterse a un aborto en un estado donde sí está permitido, porque eso es también algo que ha estado en la mesa, de que una mujer en un estado donde no se permite el aborto vaya a otro donde sí se puede realizar. Entonces habrá que ver esto, y
También otro punto bien importante, Andrea, que va a ser sumamente preocupante analizar es hasta qué punto el riesgo de muerte materna va a permitir que se someta a una mujer a un aborto, porque eso es difícil que lo prohíban, ¿no? Cuando hay un riesgo inminente de la vida de la madre. Pero aquí vamos a ver hasta qué punto van a dejar que evolucione la complicación del embarazo de una mujer antes de tomar la decisión de extraer al feto. ¿Hasta qué punto y sin va a duda perder poniendo en sangre esa riesgo. mujer? Y ahí, en efecto, y sin duda poniendo en riesgo la vida de la mujer y dejándola sin ningún tipo de protección legal. El asunto acá es que corresponderá a otros tomar la decisión sobre el cuerpo de cada mujer. Exactamente, corresponderá a otros, aunque en la mayoría de los estados pues van a tener que seguir permitiendo que el riesgo de la vida de una mujer pues dé paso al aborto, ¿no? Claro. Cuando la mujer está infectada, cuando la mujer está perdiendo sangre, pero aquí vamos a ver hasta dónde van a medir para permitir el aborto, porque incluso en algunos estados prohíben ahora ya con esto el aborto, tanto en caso de incesto como de violación, como incluso de la vida de la mujer hasta que no se haya determinado que realmente está a punto de morir. Entonces la mujer va a tener que estar en una unidad de cuidados intensivos antes de que accedan a sacar al producto. En fin, va a ser algo muy polémico, va a ser algo muy complicado, Andrea. Sin duda que es un tema, realmente es un tema muy complejo, muy delicado y que realmente tiene muchísimas aristas. Por ahí, bueno, en este momento ponemos sobre la mesa el hecho indudable de que se pone en riesgo la vida de cientos, si no miles de mujeres con esta decisión, con el hecho en concreto de que corresponderá a otras personas tomar la decisión sobre el cuerpo de una mujer. Y con todo lo que esto implica, por otro lado, los que están a favor de esta prohibición pues aseguran que así se protege una segunda vida que es, por supuesto, pues el producto, el bebé, producto de este embarazo. En fin, es un tema muy complejo, mi querida Diane, y además un tema que tiene mucho trasfondo político, porque este revés sucede justamente cuando hay un demócrata a la cabeza de la Casa Blanca, Joe Biden, que de hecho ha expresado su preocupación por esta decisión de la Suprema Corte y su intención de revertirla, pero además pues con un dejo de un rezago pues de las decisiones que en su momento tomó el republicano Donald Trump nombrando a estos jueces que han hecho de una corte de mayoría conservadora. Sí, por supuesto, esto definitivamente tiene tintes políticos, esto sí, como dices, está clarísimo, pero va a tener tantas implicaciones desde el punto de vista de la salud. Y, por ejemplo, otro punto que va a ser muy interesante es ver qué va a suceder con las clínicas de reproducción asistida, por ejemplo. ¿Qué va a suceder con la contracepción, por ejemplo, con el dispositivo intrauterino, con la pastilla del día siguiente? Que bueno, hasta ahorita van a seguir siendo permitidas igual como lo han sido en los estados donde se han permitido, pero ¿qué va a pasar con esto? O sea, va a trascender mucho más allá de lo que es el aborto. Mi querida Diane, pues te agradezco, por supuesto, muchísimo tu tiempo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo fuerte a ti y a tu auditorio, querida Andrea. Hasta luego.